Buenos días, estamos en la lectura del Srimad Bhagavatam, escrito por Srila Vyasade, traducido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 14, la desaparición del Señor Krishna. Leo el texto en sánscrito, luego la traducción de Srila Prabhupada y el significado que nos ofrece. Entonces, en el texto 34 dice: Bhagavan api Govindo Brahmayo Bhakta Vaksalam Kashi Pure Sudharmayam Sukhan Aste Suhi Vita. Traducción: Está el Señor Krishna disfrutando de Dwarka Puri, de la asamblea piadosa, rodeado de amigos. Él, quien es la suprema personalidad de Dios y quien les da placer a las vacas y a los sentidos y a los brahmanas. Aquí en este verso en particular el Señor se le describe como Bhagavan Govinda, Brahmanya y Bhakta Vatsala. Él es el Bhagavan Swayam, o la persona suprema de Dios original, colmada todas las opulencias. Todo el poder, todo el conocimiento, toda la belleza, toda la fama, toda la renunciación, nadie es igual ni más grande que Él. Él es Govinda, porque Él es el placer de las vacas y de los sentidos. Aquellos que se han purificado los sentidos por medio del servicio devocional al Señor pueden prestarle a Él un verdadero servicio y con ello obtener placer trascendental de sus sentidos purificados. Solo el ser viviente, condicionado e impuro no puede obtener ningún placer de los sentidos, sino que ilusionado por falsos placeres de los sentidos, se vuelve sirviente de ellos. Por lo tanto, necesitamos de su protección por nuestro propio bien. El Señor es el protector de las vacas y de la cultura brahmínica. Una sociedad desprovista de protección a las vacas y de la cultura brahmínica no se encuentra bajo la protección del Señor Krishna. De la misma manera en que los prisioneros que hay en la cárcel no se hallan bajo la protección del rey, sino bajo la protección de un agente severo del rey. Si no hay protección a la vaca y si en la sociedad humana no hay cultivo de cualidades brahmínicas, al menos en un sector de los miembros de la sociedad, ninguna civilización humana puede prosperar en absoluto. Mediante la cultura brahmínica, mediante el desarrollo de las cualidades latentes de la bondad, es decir, la veracidad, la ecuanimidad, el control de los sentidos, la tolerancia, la sencillez, el conocimiento general, el conocimiento trascendental y mediante la fe firme en la sabiduría védica, uno puede convertirse en brahmana y así ver al Señor tal como Él es. Y puesto y después de superar la perfección brahmínica, uno tiene que convertirse en un devoto puro del Señor. De manera que el afecto amoroso de Él en la forma de propietario, amo, amigo, hijo y amante, cuando puede obtenerse de un modo trascendental. La etapa de devoto que atrae el afecto trascendental del Señor no se desarrolla a menos que en uno se hayan desarrollado las cualidades de un brahmana anteriormente mencionadas. El Señor se inclina por el brahmana de cualidades y no por el
prestigio falso. Aquellos que por actitud son menos que un brahmana no pueden establecer ninguna relación con el Señor, tal como el fuego no puede encenderse en la pura tierra a menos que haya madera. Si bien existe una relación entre la madera y la tierra, como el Señor es omniperfecto en sí mismo, no podía haber ninguna duda de su bienestar. El Maharaj Yudhishthira se abstuvo de hacer esa pregunta. Él simplemente preguntó por su lugar de residencia, Dwarkapuri, donde se reúnen hombres piadosos. El Señor se queda únicamente donde se reúnen hombres piadosos, y a Él lo complace la glorificación que estos hacen de la verdad suprema. Maharaj Yudhishthira estaba ansioso de saber de los nombres piadosos, de los hombres piadosos y de sus piadosos actos en la ciudad de Dwarka. Entonces, versos 35 y 36 dice: Mangala chala kanam se mayan chavayasha yadu kula bodam avyam nata sakam puman Yan bahu danda puktayam sa puyan yadavo visitan Kridanti Paramananda Mahaparusika Iva. La personalidad de Dios original, el disfrutador, y Balaram, el primordial señor Anantashesha, se están quedando en el océano de la dinastía Yadu por el bien, la prosperidad y el progreso general de todo el universo. Y los miembros de la dinastía Yadu, estando protegidos por los brazos del Señor, se encuentran disfrutando de la vida como los residentes del cielo espiritual. Srila Prabhupada nos dice: como hemos discutido muchas veces, la personalidad de Dios, Vishnu, reside de dos maneras dentro de todo y cada uno de los universos, a saber, como el Señor Garbhagachai Vishnu, Chirakashi Vishnu, y tiene su propio planeta en la cima norte del universo. Existe un gran océano de leche en el que el Señor reside, en el hecho de la manifestación de Ananta Deva, o sea, de Balaram. Así pues, Maharaj Yudhishthira ha dicho que la dinastía Yadu es como el océano de leche y que Sri Balaram es como el Ananta, en el que reside el Señor Krishna. Él ha dicho que los ciudadanos de Dwarka son como los liberados habitantes de Vaikunta. Por encima del cielo material, más allá de lo que podemos ver con los ojos y por encima de las 7 clases de cobertura del universo, se encuentra el océano causal, en el que todos los universos están flotando como balones, y por encima del océano causal hay una extensión ilimitada de cielo espiritual, generalmente conocida como la refulgencia del Brahman. Dentro de esa refulgencia hay infinidad de planetas espirituales, y a estos se los conoce como planeta Vaikunta. Todos y cada uno de los planetas Vaikunta son muchísimas veces más grandes que el universo más grande del mundo material, y en cada uno de esos hay infinidades de habitantes que lucen exactamente igual que el Señor Vishnu. Estos habitantes se le conoce como Mahapurusikas, o personas directamente dedicadas al servicio del Señor.
Ellos están felices en esos planetas sin ninguna clase de sufrimiento y viven perpetuamente con plena juventud, disfrutando de la vida con plena bienaventuranza y conocimientos, sin temor del nacimiento y la muerte, la vejez y la enfermedad, y sin la influencia de Kala, el tiempo eterno. Maharaj Yudhishthira ha dicho que los habitantes de Dwarka son como los Mahapurusika o de Vaikunta, debido a que son muy felices con el Señor. En el Bhagavad Gita hay muchas referencias acerca de las Vaikunta locas y ahí se le menciona como Mabdam, Mabdam o el reino del Señor. Entonces nos quedamos en esos 3 versos del Srimad Bhagavatam y seguimos leyendo el Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción, escrito por Srila Rupa Goswami Prabhupada y traducida por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces el capítulo 24, ¿verdad? Se llama Otras características de Krishna. Después de describir las diferentes opulencias de Krishna, Srila Rupa Goswami trata de describir aún más las bellezas y cualidades trascendentales del Señor, así adornado, disfrutando, agradable, confiable, estable, predominante. A él también se le describe como una persona que viste con meticulosidad y como una personalidad magnánima. Estas por lo general se consideran las cualidades de las grandes personalidades. Adornado. Se dice que alguien es más grande, es una gran persona, si lo adornan las cualidades de ser muy misericordioso hacia el desafortunado, muy poderoso, superior, caballeresco, entusiasta, experto y veraz. Estos adornos se manifestaron en el carácter de Krishna durante su Govardhan Lila. En ese entonces toda la región de Vrindavan fue disturbada por la lluvia que Indra envió. Tal como se describió en otras partes anteriormente, al principio Krishna pensó, tomaré represalia contra esta venganza de Indra, destruyendo su reino celestial. Pero más tarde, cuando él pensó en lo insignificante que es el Rey del Cielo, Krishna cambió de parecer y sintió misericordia por Indra. Nadie es capaz de tolerar la ira de Krishna, así que en vez de tomar represalias contra Indra, él simplemente mostró su compasión por sus amigos de Vrindavan, levantando toda la colina de Govardhan para protegerle. Disfrutando. Cuando una persona se ve siempre que está feliz y que acostumbra a hablar de manera sonriente, se le considera estar de un humor gozoso. Esta cualidad característica se encontraba en Krishna cuando él apareció en la arena de sacrificio del rey Kansa. Se describe que Krishna, el de los ojos de loto, entró entre los luchadores sin serles descortés, mirando sobre ellos con determinación, y a ellos se les pareció exactamente como un elefante atacando algunas plantas. Incluso mientras les hablaba, Krishna aún sonreía y de esa manera él se paró valientemente sobre el estrado de la lucha.
agradable. Cuando las características de alguien son muy, dulces y deseables a su personalidad se le llama agradable. Un ejemplo de la naturaleza agradable de Krishna se describe de la siguiente manera en el Srimad Bhagavatam. Un día, mientras Krishna esperaba la llegada de Srimati Radharani por la ribera del río Yamuna, él se puso a hacer una guirnalda de flores de Kandamba. Mientras tanto, Srimati Radharani apareció allí y en ese instante Murari Krishna, el enemigo de Mura, lanzó muy dulcemente su mirada sobre Srimati Radharani y se entiende que le dio la guirnalda. Confiable. Se le llama confiable a cualquier persona que en todas las circunstancias es digna de confianza. A este respecto, Rupa Goswami dice que aún los demonios se fiaban del carácter responsable de Krishna porque ellos confiaban en que Krishna nunca los atacaría sin una causa debida. Por consiguiente, con fe y confianza, ellos solían vivir con sus puertas abiertas de par en par. Y los semidioses, aunque temerosos de los demonios, confiaban en la protección de Krishna. Por consiguiente, aun en medio del peligro, ellos se dedicaban a actividades deportivas. Las personas que nunca se habían sometido a las ceremonias rituales reformatorias de los Vedas estaban confiadas en que Krishna aceptaría únicamente su fe y devoción, y así ellos se ocupaban en la conciencia de Krishna y se libraban de todas las ansiedades. En otras palabras, toda clase de hombres, desde los semidioses hasta los incultos, pueden confiar en la misericordia sin causa del Señor Supremo. Estable. Se le llama estable a una persona que no se disturba ni siquiera en una situación de infortunio. Esta estabilidad se observa en Krishna cuando él mató al demonio conocido como Vana. El demonio Vana tenía muchas manos y Krishna fue cortando estas manos una tras otra. Este Vana era un gran devoto del señor Shiva y de la diosa Durga. Así, cuando Vana estaba siendo muerto, el señor Shiva y Durga se pusieron muy furiosos con Krishna, pero Krishna no se preocupó por esta condición. Predominante. Se le llama predominante a una persona que puede afectar la mente de todos. En cuanto al predominio de Krishna se refiere en el 10º canto, capítulo 43 y verso 17 del Srimad Bhagavatam. Krishna es descrito así por Sukadeva Goswami al rey Parisi: mi querido rey, Krishna es un rayo para los luchadores, para el hombre común, él es el ser humano más bello, para la jovencita, él es exactamente como Cupido, para los pastores y las pastoras de vacas, él es el pariente más íntimo, para los reyes impíos, él es el soberano supremo, para sus padres, Nanda y Yasoda, él es tan solo un nene. Para Kansa, el rey de Boya, él es la muerte personificada. Para el tonto y el estúpido, él es exactamente como una piedra. Para los yogis, él es la suprema verdad absoluta. Y para los Vrishni, él es la suprema personalidad de Dios. En una posición predominante semejante, Krishna se manifestó en aquellas arenas junto con su hermano Balaram. Cuando Krishna, la fuente de todas las velocidades, estaba presente en la arena de Kansa, él se manifestó en forma diferente a las diferentes personas que se encontraban relacionadas con él en diferentes velocidades. Se afirma en el Bhagavad Gita que él se manifiesta a cada persona de acuerdo con la relación que ésta tenga con él.
Algunas veces los eruditos entendidos describen que la predominante quiere decir una persona que no tolera que se le desatienda. Esta personalidad en Krishna fue visible cuando Kansa insultaba a Nanda Maharaj y Vasudeva solicitaba la asistencia de Krishna para matar a Kansa. Krishna lanzaba su mirada sobre Kansa con ojos ansiosos, exactamente como una prostituta, y él se estaba únicamente preparando para saltar sobre el rey Kansa. Qué raro este ejemplo, pero bueno, sí está escrito. Entonces dice galano meticuloso. A una persona a quien le gusta mucho vestir se le llama lalita, o sea, galano, meticuloso. Esas características se encontraban en Krishna de dos maneras. Algunas veces él solía adornar a Srimati Radharani con diversas marcas, y a veces cuando él se preparaba para matar demonios como Aristasura, él tenía cuidado en arreglar su cinturón muy primordiosamente. Magnánimo. Se le llama magnánimo a las personas que pueden darse ellas mismas a cualquiera. Nadie puede ser más magnánimo que Krishna, porque él siempre está dispuesto a darse completamente a los devotos. Krishna, en su forma del Señor Chaitanya, está dispuesto a darse incluso a aquel que no es un devoto y otorgarle la liberación. Aunque Krishna es independiente de todo el mundo debido a su misericordia sin causa, depende del Garga Rishi para la instrucción religiosa. Para aprender el arte militar, él dependió de Satyaki, y para recibir un buen consejo, él dependió de su amigo Uddhava. Entonces nos quedamos en ese punto el día de hoy. Le damos gracias a Srila Prabhupada y a todos los acharyas por tener esta gran oportunidad. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yo Premanande Hare Hare Bol.